Alberto Fujimori ha muerto. El expresidente peruano fue uno de los políticos más influyentes de la historia reciente de su país, así como uno de los más controvertidos. Preso durante años tras ser condenado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, Fujimori seguía siendo al mismo tiempo muy popular entre muchos peruanos. Muchos de sus compatriotas veneran a Fujimori hasta hoy porque su gobierno consiguió frenar el colapso económico en medio de una crisis vertiginosa y porque lo ven como artífice de la derrota del terrorismo que asolaba a Perú en la década de los 80 y los 90. Fujimori, por otro lado, fue condenado por la existencia de escuadrones militares responsables por matanzas de civiles. Sus críticos también lo acusan por el llamado autogolpe de 1992 que puso fin entonces a la democracia peruana, así como por haber erigido uno de los estados más corruptos de la historia peruana. El autócrata, descendiente de inmigrantes japoneses, gobernó Perú con mano dura entre 1990 y el año 2000. Fujimori había salido de la cárcel apenas en diciembre de 2023 gracias a un indulto. Queremos hablar ahora de la figura de Alberto Fujimori y ese controvertido legado que deja con Julio Roldán, sociólogo peruano y doctorado en filosofía, afincado aquí en Alemania desde hace décadas, tras llegar como asilado político, justamente después de salir de Perú en la época de Fujimori. Julio, buenos días. Buenos días, un gusto de estar con ustedes una vez más. Me alegra verlo en la pantalla. Julio, empecemos hablando de la figura de Alberto Fujimori para un público más amplio. ¿De dónde salió Alberto Fujimori en 1990? Volvamos a Perú en esa época, en 1989, y sobre todo a las elecciones de 1990. Yo quisiera responder tu pregunta en dos niveles. En principio, comenzar por lo interno. Fujimori ya era conocido como rector de la Universidad Agraria. Además, tenía un programa de televisión y por los años 86, 87 comenzó a fundar un partido que lo llamaron creo que Fuerza Popular, y aparecía como un personaje al margen del sistema establecido. Incluso el discurso que él levantaba era un discurso bastante atractivo, en la medida que el otro candidato, que era del orden establecido, que era Vargas Llosa, repetía una serie de planteamientos que ya eran conocidos en el Perú. Por ejemplo, Fujimori planteó dos temas fundamentales. Uno era en torno a la crisis económica. Mientras Vargas Llosa planteaba el shock, la teoría del shock, Fujimori planteaba el gradualismo. Es decir, estaba totalmente en contra de la política del shock. Y en torno a la guerra interna, en torno a la guerrilla que se vivía con Sendero, Vargas Llosa planteaba entregar el poder a las Fuerzas Armadas y que ellos se encarguen de terminar con Sendero Luminoso. Fujimori planteaba lo contrario. No, dijo, con Sendero hay que dialogar, porque son peruanos que se han levantado por cuestiones históricas, económicas, y nosotros tenemos que entrar a dialogar con ellos. Claro, eso fue una primera etapa, más o menos hasta un año antes de las elecciones. Luego cambia y el discurso, sobre todo cuando llega a ser presidente, y todos los sectores sociales que estaban en contra del discurso, de la figura de Vargas Llosa o del plan de Vargas Llosa, apoyaron a Fujimori, incluso hasta sectores radicales y sectores medios apoyaron a Fujimori. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando Fujimori llega al gobierno, no tenía plan, ni político, ni económico, ni social, él adoptó de un día para otro el plan de Vargas Llosa y implementó el plan de Vargas Llosa. Y eso el mismo Vargas Llosa lo ha reclamado. Ese es nuestro plan, se robó nuestro plan. Eso sería en el plano interno. En el plano externo tendríamos que ver que mucho tenía que ver con el programa a nivel internacional que se vivía en eso entonces con mucha fuerza del neoliberalismo. Y muchos organismos, particularmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial,
apoyaban en principio el proyecto de Vargas Llosa, el plan de gobierno de Vargas Llosa, pero al ser derrotado Vargas Llosa, ellos apoyan así, a pie juntillas, el plan que iba a llevar a la práctica Fujimori. Entonces termino diciendo, creo que hay que entender a Fujimori dentro de este proyecto o dentro de este plan, dentro de estas condiciones, tanto nacionales como internacionales, porque si no nos perdemos en el individuo y muchas veces en minucias o en anécdotas y no nos permite comprender el fenómeno en su conjunto. Eso te tendría que decir respecto a la primera pregunta. Muy bien, Julio, me gusta la idea de ponerlo en contexto. Creo que ha quedado bastante claro que volvemos a un Perú de crisis, ¿no? Sacudido justamente por esa guerra interna, ¿no? Por el auge de las guerrillas, ¿no? De los movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA, que de los que hablaba, ¿no? Y por la crisis económica tan grande y tan brutal que se vivía en Perú en esa época, ¿no? Antes de seguir hablando, me gustaría que oigamos a Fujimori en el año 92, que fue uno de los momentos claves de su largo gobierno, ¿no? Vamos a oírlo y después hablamos de lo que pasaba ahí. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Julio, oímos a Fujimori ahí anunciando lo que se ha dado por conocer como el autogolpe de 1992, es decir, Fujimori disolvió un Congreso que no le era afín para hacerse con el control de todo el Estado, ¿no? Fujimori al mismo tiempo se hizo muy popular con ese autogolpe de 1992. ¿Por qué? Eso implica conocer más o menos la historia política del Perú. Este es un país con grandes problemas, con hondos desencuentros. No solo son económicos, sino hay desencuentros sociales, políticos, étnicos y culturales. Entonces, en un momento dado, como repito, Fujimori representó el sentir de grandes sectores populares y el sistema democrático, así como funcionaba en Perú, estaba totalmente desprestigiado. Es decir, gobernaban para una minoría. Y cuando alguien aparece desde arriba, utilizando las Fuerzas Armadas, terminando con ese sistema de gobierno, nadie sale a defender ese sistema, porque es un sistema caduco, antihistórico, que solo se limita a repetir cada 5 años el uso de las elecciones y prácticamente no cambian las condiciones mínimas de la población. Por lo tanto, si en un momento dado, bajo estas condiciones, aparece un personaje como Fujimori y todo un plan, como repito, no se trata de Fujimori, es un plan y es el plan de Vargas Llosa, es el plan que tiene ramificaciones a nivel internacional y se concretiza particularmente en las privatizaciones, entonces logra un nivel de apoyo y posteriormente ha tenido y tiene hasta la actualidad ciertos sectores de la población que lo apoyan. Lógicamente, fueron en alguna forma beneficiados directamente y por otro lado ha habido todo un discurso ideológico y político en presentar como que ha terminado con la subversión, en presentar como que terminó con la inflación, que en realidad ni con uno ni con otro terminó. Fue un trabajo ideológico sostenido y muy bien cimentado y argumentado. Pero es en cierta manera difícil de negar que Perú vivió una crisis muy dura por el terrorismo y que eso empezó a apaciguarse por los motivos que sea a partir de los años 90, ¿no? Después de la llegada de Fujimori al Perú, ¿no? Y con la captura del líder de Sendero Luminoso, entonces Abel Guzmán. O sea, hay un proceso de cierta pacificación al menos. Definitivamente, eso es imposible negarlo, es tan evidente como que 2 más 2 es 4. Sin embargo, lo mencionábamos antes, a Fujimori se le considera como el artífice de la derrota del terrorismo. Me gustaría que hablemos, Julio, de qué hizo Fujimori, qué hizo distinto a sus predecesores y por qué se le atribuye a él ese éxito en la lucha contra el terrorismo. En el tiempo de Fujimori se organizaron los crematorios.
Es decir, un fenómeno que no se ha dado en América Latina. Tanto en Los Cabitos, en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho, como en el Pentagonito en Lima, plenamente comprobados, organizaron crematorios donde llevaban a gente. Había una teoría que lo hizo público el general Vizcarra. Él dijo, nosotros matamos a 60, y si en esos 60 hay 3 senderistas, está justificada nuestra medida. Por lo tanto, sospechosos, amigos, amistades, vecinos de gente que supuestamente era senderita, eran detenidos sin juicio alguno en Ayacucho, en Los Cabitos, y en Lima, en el Pentagonito, eran incinerados. Por mencionarte algunos métodos que se utilizó, por no mencionar al grupo Colina, que secuestró a los jóvenes de la Cantuta, a los campesinos de Pativilca, a la gente que estaba en una pollada en Barrios Altos, y así por el estilo. Son algunos temas que nosotros más o menos lo conocemos, y definitivamente, Isaac, hay muchos casos y sobre todo fosas comunes que hasta hoy no se han abierto, que no se conocen. Seguramente al pasar el tiempo se irán conociendo. Estamos hablando de una guerra frontal contra las organizaciones subversivas, Sendero Luminoso sobre todo, pero después también el MRTA, que es de lo que se acusa a Fujimori, una guerra frontal en la que se asumía que iba a haber víctimas civiles, que de hecho las hubo. Mencionaba justamente el caso de la Cantuta, de Barrios Altos, que son 2 matanzas famosas de un grupo paramilitar, el grupo Colina que mencionabas, que mató a civiles a los que se suponía que tenían vínculos con Sendero Luminoso, ¿no? Y por esas matanzas está condenado Fujimori. Ese es uno de los casos que llevaron a su condena esta por crímenes de lesa humanidad, si no me equivoco, por 25 años. Hablábamos antes también, me gustaría que pasemos, saliendo de esta etapa, y lleguemos a la actualidad, para hablar un poco de la figura de Fujimori en la actualidad, si seguía teniendo influencia, cuál es la influencia de Fujimori actual en la política peruana. Su hija, Keiko Fujimori, es una de las líderes políticas de Perú, ¿no? Y hasta hace poco se barajaba incluso al propio Alberto Fujimori como candidato presidencial en las próximas elecciones. Así que eso, ¿cuál es la influencia de Fujimori en la política peruana hoy? ¿Cuál era? Que hay influencia, eso no se puede negar. Ahora, que es una influencia mayoritaria o que tiene un peso específico, eso podríamos relativizarlo. Por ejemplo, un dato que nos permitiría a nosotros cuantificar la influencia de Fujimori es las elecciones del año 21, cuando la candidata fujimorista, la hija de Fujimori, llegó a tener 7 millones de personas que votaron por ello. Entonces, si vemos que la población peruana votante son cerca de 30.000, diríamos 7 millones es poco, pero si tomamos en cuenta 20 millones. ya específicamente, cualitativamente, eso es una cantidad respetable. Julio, ha sido una charla muy interesante, te agradezco mucho el tiempo por esta charla sobre Alberto Fujimori, sobre su figura y sobre su legado. Seguro que tendremos alguna otra vez ocasión de hablar. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. De nada. Chao.